el asunto de Gesed. Está escrito en el Sagrado Zohar con respecto a Gesed de esta manera: ¿por qué no se le llamó a Abraham hasta ahora? Aclaramos que no estaba circuncidado y ahora sí ha sido circuncidado. Una vez que ha sido circuncidado, se conectó con el Señor. La letra Hei, que es la Shejina, la divinidad, y la Shejina moró en él. Es por eso que ahora se llama Abraham, con H, la letra Hei. Está escrito: estas son las generaciones del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Y aprendimos la palabra Beibaram, y aprendimos que Él los creó con una Hei. Y aprendimos en Abraham, que significa Behi Baram, cuando fueron creados, tiene las letras de Be Abraham, en Abraham, para enseñarnos que el mundo fue creado para Abraham. Y pregunta: ¿qué están diciendo? Es decir, ¿por qué están en desacuerdo con la interpretación de Behi Baram? Y él responde: es Gesed. Cuando dice que Behi Baram alude a Abraham, es decir, a Gesed, y el mundo fue creado para Gesed, misericordia. Y la Shejina es que dice que los creó con Hei, que significa Shejina. Pero no hay discrepancias porque todo desciende junto. Es decir, si hay Gesed en el mundo, misericordia, también la Shejina está en el mundo y viceversa. Por lo tanto, los dos significados, Gesed y Shejina, son un solo asunto, y el mundo fue creado para Gesed y para la Shejina. Deberíamos entender por qué interpreta que Behi Baram significa Be Abraham, que es Gesed, lo que significa que para Gesed fue creado el mundo. Deberíamos entender acerca de Gesed. ¿No es esto un asunto que concierne solo al hombre y su amigo? ¿Y acaso para qué cada uno haga benevolencia con su amigo? ¿Es que creó el Señor los mundos superiores? El mundo de los ángeles y de los serafines, y todo para que Rubén haga benevolencia con Shimón. ¿Qué gana el Creador con esto? ¿Se puede decir algo así? Por lo tanto, debemos entender que es Gesed, benevolencia, que dice que el mundo fue creado para Gesed. Se sabe que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Por lo tanto, deberíamos preguntar: ¿por qué hay dos interpretaciones sobre el versículo? Estas son las generaciones del cielo cuando fueron creadas, una por la Shejina y la otra por Abraham, que es Gesed. Deberíamos decir que del escrito cuando fueron creados explica solo cómo llegar a la meta, a la que se llama hacer el bien a sus creaciones. Esto significa que las criaturas deben alcanzar el deleite y el placer
en toda su plenitud. Es decir, que cuando reciban deleite y placer, no sentirán ninguna incomodidad llamada pan de la vergüenza. Para corregir esto, es que se hizo el tzimtzum, la restricción, que es la desaparición y ocultamiento del deleite y del placer. Es como dice el santo Ari en el estudio de las 10 sefirot: debes saber que antes de que fueran emanadas las emanaciones y las criaturas fueran creadas, había una luz superior simple que llenaba la totalidad de la realidad. Y no había ningún lugar libre. Y cuando tuvo el simple deseo de crear los mundos para sacar a luz la perfección de sus obras, entonces se restringió a sí misma. De acuerdo a esto, la desaparición y el ocultamiento que vemos con respecto a la espiritualidad, es decir, aunque debemos creer que toda la tierra está llena de su gloria, pero si todas las criaturas del mundo sintieran la gloria del Señor, ¿quién querría ocuparse de cosas abyectas cuando ven la importancia de la gloria de la espiritualidad? Porque la persona puede recibir una imagen solo de lo vivido en el pasado. Si, por ejemplo, un hombre imagina que el momento más importante que tuvo fue cuando sintió que valía la pena adherirse a la espiritualidad, y se miró a sí mismo y al mundo entero, como el tiempo pasa sin rumbo y sin sentido y se ocupa solo en trivialidades, y cuando estaba de buen ánimo, el mundo le parecía como niños pequeños que juegan con juguetes. De manera similar, cuando a veces vemos a un niño pequeño tomando una soga, colocándola en el hombro de otro niño y diciéndole: tú serás el caballo y yo tomaré las riendas, y así ambos disfrutan de ese juego. Y si les decimos a los niños: ¿por qué están jugando con cosas falsas? Tú no eres un carretero y él no es un caballo. Seguramente no entenderían lo que les estamos diciendo. Cuando una persona describe el momento en que tuvo la experiencia más importante de su vida, y al observar cómo la gente se interesaba solo por lo material, los miraba como un adulto mira a los niños jugando. Se deduce que todo lo que necesitamos para poder dedicarnos a la Torá y a las mitzvot, los preceptos, es la revelación. Esto es, que se nos revele el bien y el placer que se esconde en ellos, que los veamos abiertamente. Entonces, ¿quién no querría el deleite y el placer? ¿Y quién podría degradarse y entrar en un gallinero y picotear en la basura como ellos y estar feliz y alegre con esto? ¿Cuándo puede disfrutar de la vida como un ser humano? Esto es, que su sustento sea lo que alegra a la gente y no lo que alegra a las bestias y a los animales. Todo esto se dice cuando se siente la diferencia entre la vitalidad de las personas y la vitalidad de las bestias, los animales y las aves. Pero durante el ocultamiento,
cuando él no ve otro tipo de vida en el mundo, sino solo de lo que disfruta. Esa es la vitalidad de todo el mundo. Cuando mira a otras personas que renuncian a cuestiones materiales y buscan una vida espiritual, las miran como niños tontos que no tienen cerebro, que les permiten a los niños pequeños que jueguen con cosas importantes y ellos las tiran en vez de eso, toman cosas triviales. Si bien pueden disfrutar de las cosas materiales, las tiran y piensan en adquirir posesiones espirituales. Para ellos, los asuntos espirituales no tienen importancia, es decir, cosas que no tienen ningún valor, pero todo se debe al ocultamiento de la espiritualidad. Ahora aclararemos las dos interpretaciones de la palabra Hibaram cuando fueron creadas, donde la primera interpretación significa Gesed y la segunda significa Shejina. Preguntamos, ¿vale la pena crear el mundo por venir y este mundo para Gesed? Como aclaramos anteriormente, de acuerdo con el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones, el deleite y el placer no pueden revelarse antes de que puedan recibir con el fin de otorgar. Por lo tanto, es imposible alcanzar el propósito en su totalidad. Es por eso que necesitamos explicar lo que se dice acerca de Behivaram, lo que significa que a través de ellos cumplirán el propósito de la creación y sin ellos es imposible lograr el propósito de la creación en su totalidad. Esta es la razón por la cual interpretar que Beabraham en Abraham, o sea, Gesed, significa que al involucrarse con el atributo de Gesed, pueden alcanzar la cualidad de otorgamiento, después de lo cual podrán recibir el placer y a esa recepción se la llama otorgamiento. Es como dice en el Sulam, comentario sobre el Zohar, introducción al libro del Zohar. Artículo 175, donde se refiere a las palabras de nuestros sabios durante la creación del mundo, cuando Él le dijo a los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Gesed dijo que sea creado porque hace actos de benevolencia. La verdad, dijo, no lo creen, porque Él es todo mentiras. Él interpreta allí las palabras de nuestros sabios que Gesed dijo que sea creado, y estas fueron sus palabras. Pero Gesed dijo que sea creado porque Él hace actos de Gesed, ya que la mitzvah
el precepto de hacer actos de benevolencia que él hace es necesariamente un claro acto de otorgamiento mediante el cual gradualmente se va corrigiendo hasta que pueda practicar todas las mitzvot, los preceptos, con el fin de otorgar. Y de ser así, se garantiza que finalmente logrará su propósito de dedicarse al Ishma en nombre de la Torá. Es por eso que Gesed argumentó que debería ser creado. Se sabe que decir Behibaram significa que de Ibaram es necesario solo como un medio y no como un objetivo, ya que se sabe que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Más bien, es un consejo de cómo llegar a que las criaturas puedan aceptar el propósito, es decir, ser capaces de recibir el deleite y el placer, porque debe haber una equivalencia de forma entre el que da y el que recibe. Y dado que son opuestas de forma, nunca podrán recibir el deleite y el placer. Y otro exige que sea Behibaram, es decir, el Señor Beram los creó, es decir, la Shejinah. Eso significa que esté en desacuerdo con él, sino que con Hei los creó. Significa que Malhut, la cual es la Shejinah, está implícita aquí en Behibaram, lo que significa una pequeña Hei. El Santo Ari lo interpreta diciendo: este es el secreto de Behibaram, con Hei Baram los creó, ya que todas las criaturas eran 5. Hei equivale a 5 en Gematria, Parsufim, tanto en Atzilut como en Beria. Este es el secreto de la pequeña Hei de Malhut de Ak, después de que fue reducida al final de su Zat. Él interpreta allí que el mundo de Tikkun, corrección, llamado Abia, surgió de otra Malhut que fue dulcificada por la cualidad de Rahamín, misericordia, llamada Sinsum Bet, segunda restricción, donde era minoría en Malhut. Es por eso que Malhut se llama pequeña Hei. Esto significa que la cuestión de la Hei en Behibaram se refiere a la Shejinah que recibió la corrección llamada la asociación de la cualidad de la misericordia en el juicio, que significa que Malhut, llamada la cualidad de juicio, la cual es la raíz de las criaturas, que es el deseo de recibir, que es el Kli, vasija, que debe recibir el propósito de la creación, que es el de beneficiar a sus creaciones. Y es el Kli de recepción del deleite y del placer, que es la substancia de las criaturas. Es decir, el deseo de recibir deleite y placer de el Creador. Pero debido a la corrección de la equivalencia de forma, es que existe una regla según la cual este Kli de recepción no debe usarse a menos que pueda dirigirse con el fin de otorgar. A esto se lo llama restricción y juicio.
Y cómo el mundo no puede existir sin esta corrección, llamada recibir con el fin de otorgar. De otra forma, no puede existir la revelación de la abundancia para los inferiores, debido al Tzimtzum y el juicio que se hicieron con el propósito de corregir al mundo. Sin embargo, ¿cómo es posible cambiar las fuerzas de la creación, la cual es receptora, para que sea convertida e invertida en otorgante? Por lo tanto, para poder corregir el cli de recepción para que sea con el fin de otorgar, debe haber una corrección llamada asociación de la cualidad de misericordia en el juicio, conocida como Tzimtzum Bet. Esto significa que Binah, la cual es la cualidad de la misericordia llamada otorgamiento, se mezcla con Malhut, la cual es la recepción. A través de esta fusión de la misericordia en el juicio es que podemos, mediante el poder de la Torah y la Mitzvot, alcanzar la abundancia, aunque esté en contra de nuestra naturaleza. Este tema se trata en el prefacio de la sabiduría de Kabbalah. Este es el significado y el secreto de lo dicho por nuestros sabios. Al principio, él contempló crear al mundo con la cualidad de din, juicio, y vio que el mundo no pudo existir, y adelantó la cualidad de rahamín, misericordia, y la juntó con la cualidad del din, juicio. Y vio que el mundo no podía existir de esta manera, que era imposible para el hombre, que debía ser creado a partir de esta Bejinat Dalet, cuarta fase, para poder asumir actos de otorgamiento. Por lo tanto, adelantó la cualidad de Rahamín y la juntó con la cualidad de Din. Y a través de esta asociación es que también Bejinat Dalet, la cual es la cualidad del juicio, incorporó chispas de otorgamiento del Kli de Binah. De acuerdo con lo dicho anteriormente, se deduce que tenemos los medios para lograr el propósito de la creación, el cual es hacer bien a sus creaciones, solo gracias a la pequeña Hei, que la Hei, la cual es la cualidad del juicio, disminuyó su juicio en la cualidad de la misericordia. Esto significa que parte del deseo de recibir disminuyó y recibió en él la cualidad de Rahamín. Como se dijo anteriormente, que las raíces del Kli de recepción incluían la cualidad del otorgamiento llamada Rahamín. Con esto comprenderemos por qué el sagrado Zohar concluye diciendo que no hay discusión entre ellos, porque todo desciende junto. Esto quiere decir, si hay Gesed en el mundo, la Shejinah también está en el mundo y viceversa. Y el mundo fue creado para Gesed y la Shejinah. De esto se deduce que las dos, la cualidad de Gesed y la de la Shejinah, que se corrigieron con la cualidad de Rahamín, apuntan a lo mismo, que a través de ellos las criaturas alcanzan el propósito de la creación,
el cual es deleitar a sus criaturas. Es por eso que se dice, si no hay Hesed, no hay Shehinah. Es decir, sin la corrección de Hesed en el mundo, donde a través de la cualidad de Hesed pueden recibir con el fin de otorgar, no estaría la Shehinah. Es decir, no hubiera servido la corrección que se hizo en Malhut, llamada la asociación de la cualidad de misericordia en el juicio. Sin embargo, la cualidad de Hesed existe en el mundo. Entonces, puede decirse que Malhut fue corregida con la cualidad de Hesed, que es Rahamín, y esto ayuda a llegar a la meta. Sin embargo, debemos entender por qué Malhut es llamada Shehinah. Bala Sulam dice que el sagrado Zohar dice, él es Shohem, creador, y ella es la Shehinah, divinidad. Esto significa que donde el creador se revela se llama Shehinah. Y a esto se lo llama la inspiración de la Shehinah, lo que significa que allí se revela el creador. Por esta razón uno siempre debe orar para ser recompensado con el reino de los cielos, también conocido como fe. Es decir, uno debe orar para que sea recompensado con la fe. Pero surge la pregunta, si él sabe que le falta fe en el Creador, entonces ¿a quién le reza? Porque solo cuando la persona cree en el Creador puede decirse que le está pidiendo al Creador que le dé lo que pide. Podemos interpretar esto de acuerdo con lo que está escrito en la introducción de las 10 Sefirot. Aquel cuya Torah es su oficio, que la medida de su fe se manifiesta por su práctica de la Torah, porque las letras Omanutó, su oficio, son las mismas que las letras de la palabra Emunató, su fe. Esto en hebreo. Esto es como una persona que confía en su amigo y le presta dinero. Él le puede confiar a su amigo hasta una moneda, pero si le pidiera 2 monedas, podría negarse a prestarle. También podría confiar en él 100 monedas, pero no más. También podría confiar en él y prestarle la mitad de sus bienes, pero no todos los bienes. Finalmente podría confiar con todos sus bienes sin una pizca de miedo. Y esta última fe es considerada fe completa. Pero las formas previas a esta son consideradas fe incompleta, o sea, es fe parcial, ya sea mayor o menor. Por lo tanto, vemos que existe una fe parcial. Y cuando se tiene una fe parcial, se puede decir que la persona ora al Creador para que lo ayude, ya que solo tiene fe parcial. Por eso quiere que el Creador lo ayude a alcanzar la fe completa. Dado que es imposible
Dado que es imposible ser merecedor de la fe completa antes de alcanzar la equivalencia de forma con el Creador, como se dijo en los artículos anteriores y se presenta en la introducción al libro del Zohar, esta es la razón por la cual existen estas correcciones, tal como están escritas más arriba concerniente a Bei Baram. Número 1. Que a través de la cualidad de Gesed alcanzarán la equivalencia de forma, la cual se considera como Abraham. Y número 2, se dice que es la Hei, o sea, la Shekinah, divinidad, es decir, que Malhut recibió en ella la cualidad de Rahamín, por la cual serán recompensados con llegar al otorgamiento, y entonces se cumplirá el propósito de la creación, el cual es hacer bien a sus creaciones.